Mi novio dice que no soy material para esposa porque su familia lo dice. Pero tras casarse con una infiel que le gusta a su familia quiere volver y yo ya me he casado. Mi novio me dijo que no soy material para esposa, y lo peor es que lo cree solo porque su familia piensa lo mismo. Al principio, eso me dolió profundamente, pero también me dio la razón para entender que merezco estar con alguien que sí quiera compartir su vida conmigo. Soy María, tengo 28 años, y llevo 7 años de relación con Joshua, que ahora tiene 31. Nos conocimos justo después de que me gradué de la universidad, yo tenía 21 y él 24. Déjame contarte un poco sobre nosotros para que todo tenga sentido. Joshua proviene de una familia bastante tradicional. Sus padres llevan casados más de 3 décadas, unos 35 años si no me falla la memoria. Su mamá fue ama de casa durante la mayor parte del tiempo que crió a los niños, y solo cuando ellos ya eran adolescentes empezó a trabajar medio tiempo en la oficina de una iglesia. Su padre, en cambio, ha pasado toda su vida profesional en la banca. Vivieron siempre en la misma casa que compraron cuando se casaron, una especie de símbolo de estabilidad familiar. Joshua tiene 2 hermanas menores, ambas se casaron jóvenes, antes de cumplir los 25, y ya tienen hijos. En cambio, mi historia familiar no podría ser más diferente. Mis padres se separaron cuando yo tenía 16 años. Mi mamá se vio obligada a tener 2 empleos para mantenernos, y mi papá se mudó al otro lado del país. Lo veo, si acaso, una vez al año. Mi hermano mayor ya pasó por 2 matrimonios fallidos, así que lo nuestro nunca fue una familia de esas que se juntan todos los domingos a comer o que celebran cada fiesta con grandes reuniones. Cuando Joshua y yo empezamos a salir, yo trabajaba y compartía un pequeño estudio con mi excompañera de universidad. Estaba en esa etapa de mi vida en la que trataba de encontrar mi camino, disfrutar el presente y divertirme los fines de semana. Joshua era todo lo contrario, tenía su propio apartamento, un trabajo estable y una dirección muy clara sobre lo que quería en la vida. Esa seguridad fue lo primero que me atrajo de él. Nuestra relación avanzó con rapidez. A los 2 meses ya éramos exclusivos, y para el tercero prácticamente vivía en su casa. Cuando celebramos nuestro primer aniversario, ya pasábamos casi todas las noches juntos. Un año después me mudé oficialmente con él. Aquellos primeros años fueron maravillosos. Joshua me apoyaba en todo. Cuando pensé en cambiar de empresa, me ayudó a practicar para las entrevistas. Cuando me animé a pedir un aumento y los nervios me traicionaban, él fue quien me dio valor y me aconsejó. También respaldó mi decisión de comenzar una maestría a medio tiempo. Compartíamos muchas cosas, viajábamos, íbamos a conciertos, probábamos restaurantes nuevos cada vez que podíamos. Lo integré a mi grupo de amigos, y él me presentó al suyo y a su familia. Al principio, sus padres parecían llevarse muy bien conmigo, y sus hermanas incluso me incluían en los chats familiares o me invitaban a los cumpleaños de sus hijos. Pero con el paso del tiempo, empezaron a aparecer pequeñas cosas que me incomodaban. Joshua, por ejemplo, solía hacer comentarios sobre otras parejas. Cuando uno de sus compañeros se comprometió después de 3 años de relación, Joshua dijo que era demasiado pronto, que deberían haber esperado más. Y cuando su hermana quedó embarazada de su tercer hijo, comentó que iba muy rápido, que habría sido mejor espaciar a los niños. Su familia tampoco se quedaba atrás. Su madre una vez me dijo que tenía un trabajo interesante para una mujer de mi edad, y su padre me preguntó si planeaba seguir trabajando después de casarme. Sus hermanas, en las reuniones familiares, hablaban de sus hijos y luego me miraban para preguntar cuándo Joshua y yo íbamos a dar el siguiente paso. Cada vez que eso pasaba, Joshua cambiaba de tema o se hacía el distraído. Hace alrededor de un año, decidí que era hora de hablar en serio sobre nuestro futuro. Llevábamos 6 años juntos y, sinceramente, muchos de nuestros amigos ya se estaban casando o formando familias. Yo tenía 27 y empezaba a pensar que era buen momento para planear algo más estable, incluso tener hijos algún día. Pero Joshua siempre respondía lo mismo, que no había prisa, que estábamos bien así. Todo cambió hace unos meses, cuando su hermana menor anunció que estaba embarazada de su segundo hijo. Durante la cena familiar donde dieron la noticia, su madre comentó lo bonito que sería tener más nietos pronto y me miró directamente mientras lo decía. Joshua no dijo ni una palabra. Esa misma noche, le pedí que habláramos. Le dije que lo amaba y que quería pasar mi vida con él, pero necesitaba saber si él sentía lo mismo.
Le pregunté, sin rodeos, si se imaginaba casándose conmigo y formando una familia. Él se quedó callado un buen rato antes de responder. Finalmente dijo que me amaba, que no podía imaginar su vida sin mí, pero que todavía no estaba listo para casarse. Le pregunté qué significaba eso exactamente. Dijo que quería estar más establecido en su carrera antes de pensar en matrimonio. Eso no tenía mucho sentido, porque hacía 6 meses había recibido una promoción y su situación económica era bastante sólida. Lo presioné un poco más, le pregunté si era por dinero, por tiempo o por mí. Se incomodó. Dijo que no era nada de eso, solo que no estaba listo, y que no sabía cuándo lo estaría. Un par de semanas después volví a sacar el tema. Le expliqué que no quería presionarlo, pero que necesitaba claridad, porque yo sí tenía un plan y sabía lo que quería: casarme, tener hijos, formar una familia. Esta vez, fue más honesto, o al menos más directo. Me dijo que sí quería casarse algún día, pero que no estaba seguro de si sería conmigo. Eso me cayó como un balde de agua fría. Dijo que yo era una novia increíble, que disfrutaba mucho estar conmigo, pero que tenía dudas sobre si era la persona adecuada para ser su esposa. Le pedí que me explicara qué significaba eso. Me dijo que yo era divertida, espontánea, que siempre lograba que todo pareciera más interesante, pero que esas no eran las cualidades que buscaba en una esposa. Me señaló que salía demasiado, que compartía cosas personales con gente que apenas conocíamos, y que era demasiado relajada con temas que él consideraba serios. Le recordé que esas eran precisamente las cosas que le habían encantado de mí al principio. Joshua me respondió que sí, que eran perfectas para una relación de noviazgo, pero que el matrimonio era otra cosa. Me dijo que necesitaba una esposa más enfocada en construir un hogar y una familia, alguien que fuera una buena madre y que encajara mejor con los valores de su familia. Le pregunté a qué se refería exactamente. Entonces fue claro: su esposa ideal, dijo, sería una mujer más tradicional, alguien feliz organizando cenas, manejando un hogar, y dispuesta a hacer una pausa en su carrera para dedicarse a criar a los hijos. Alguien que, según él, fuera un buen ejemplo para sus futuros niños. Le aseguré que podía hacer todas esas cosas. Le recordé que me encanta cocinar, recibir gente en casa, y que, por supuesto, quiero tener hijos algún día. Le dije que incluso estaría dispuesta a ajustar mi carrera para lograr un equilibrio. También le recordé lo bien que me llevo con su familia. Joshua me dijo que el problema no era lo que yo hacía, sino quién era. Según él, yo era demasiado independiente, demasiado enfocada en mis propios objetivos, y me sentía demasiado cómoda con cosas que a él simplemente le incomodaban. Dijo que necesitaba a una esposa con una inclinación más natural hacia los valores tradicionales. Le pedí que fuera más claro, que me diera ejemplos concretos. Entonces empezó a enumerarlos: que hablaba demasiado abiertamente sobre nuestra relación con mis amigas, que era demasiado cariñosa en público, que a veces me vestía de forma provocativa, que bebía más de la cuenta cuando salíamos, y que tendía a ser demasiado ruidosa o llamativa. Nada de eso era nuevo. Yo he sido la misma persona desde el principio, durante los 7 años que llevamos juntos. Siempre he sido cariñosa, sociable, me gusta salir, divertirme y expresarme con libertad. Nunca fingí ser distinta, y lo más irónico es que él siempre pareció disfrutar esas cosas antes. Le pregunté entonces por qué seguía conmigo si tenía tantos reparos con la persona que soy. Joshua dijo que me amaba, que disfrutaba mucho de nuestra relación, pero que el amor no siempre era suficiente para el matrimonio. Me explicó que casarse significaba construir una vida en común, y que no estaba seguro de que fuéramos compatibles para eso. La conversación terminó con los dos bastante molestos. Él dijo que necesitaba tiempo para pensar, y yo le respondí que también necesitaba entender qué significaba todo eso para nosotros. Eso fue hace 2 semanas. Desde entonces seguimos compartiendo el mismo apartamento, pero apenas hablamos. Él duerme en la habitación de invitados y solo cruzamos palabras para lo esencial: quién cocinará, quién comprará algo, quién sacará la basura. Somos cordiales, pero distantes. Amo a Joshua, y todavía quiero casarme con él, pero empiezo a entender algo doloroso. Quizá él no quiere casarse conmigo, o al menos no con la versión real de mí. Actualización 1. Después de esa conversación, leí todos los comentarios que me dejaron en línea. Algunas personas me dijeron que debía dejar a Joshua de inmediato, otras pensaban que aún había esperanza si lo intentábamos. Varios me recomendaron terapia de pareja.
Agradecí todos los consejos, pero decidí que antes de tomar una decisión tan grande, debía tener una última conversación honesta con él. 2 días después de esa publicación, Joshua vino a hablar conmigo. Dijo que había estado pensando mucho en todo lo que hablamos y que quizá había sido injusto conmigo. Me aseguró que me amaba y que quería intentar arreglar las cosas. Escuchar eso me devolvió algo de esperanza. Le dije que estaba dispuesta a escucharlo y a trabajar juntos si él también lo estaba. Fue entonces cuando me contó que había estado hablando con sus padres sobre nuestra relación. Dijo que su madre tenía algunas preocupaciones respecto a mí, y que su padre también había expresado ciertas dudas. Me explicó que su madre pensaba que yo estaba demasiado centrada en mi carrera y no lo suficiente en formar una familia. Según ella, yo era demasiado independiente y, por eso, probablemente no sería feliz asentándome en una vida más doméstica. Su padre, por otro lado, creía que yo era algo inmadura y que necesitaba madurar un poco más, antes de casarme. Me quedé atónita, porque hasta ese momento siempre había pensado que sus padres me querían. Siempre fui respetuosa, amable y genuina con ellos. Joshua me aclaró que sí me apreciaban, pero que temían que a largo plazo no encajara del todo en su familia. Que tenían miedo de que yo pudiera alejarlo de las tradiciones y valores con los que había crecido. Le pedí ejemplos específicos de lo que los preocupaba. Joshua me dijo que su madre se había dado cuenta de que no iba a la iglesia con ellos cuando los visitábamos y que le parecía raro que no participara en la oración familiar antes de las comidas. También le inquietaba que yo no mostrara interés por aprender sus recetas o por su estilo tradicional de cocina. En cuanto a su padre, le molestaba que yo mantuviera mis finanzas por separado. Decía que tener mi propia cuenta bancaria y no querer unirlas con las de Joshua era una señal de falta de compromiso. Joshua insistió en que sus padres no querían controlar nuestra relación, pero que sus opiniones eran importantes para él. Dijo que quería encontrar una forma de atender sus preocupaciones sin poner en riesgo lo nuestro. Le pregunté qué tenía en mente. Joshua sugirió que empezáramos con pequeños compromisos, que asistiera con ellos a la iglesia cuando los visitáramos, que su madre me enseñara algunas de sus recetas familiares, y que él y yo empezáramos a hablar más en serio sobre nuestras finanzas compartidas y el futuro. Le dije que estaba dispuesta a intentarlo, pero que quería saber cuál era la meta final. Le pregunté directamente si pensaba que, después de hacer esos cambios, estaría listo para comprometerse conmigo. Joshua me respondió que no podía prometerme una propuesta de matrimonio, pero que creía que esos pasos nos ayudarían a entender si realmente éramos compatibles para dar ese paso. Decidí intentarlo. El fin de semana siguiente fuimos a casa de sus padres para celebrar el cumpleaños de su sobrino. Hice un esfuerzo consciente por involucrarme más. Le pedí a su madre que me enseñara a preparar su famosa lasaña, la ayudé a cocinar, decoré, y me quedé hasta tarde ayudando a limpiar. Su madre parecía encantada con mi disposición. Pasamos casi una hora en la cocina mientras ella me contaba anécdotas de cuando sus hijos eran pequeños y cómo cada receta tenía su historia. Me dijo que le alegraba ver que yo mostraba interés en sus tradiciones. El domingo, fui con Joshua y sus padres a la iglesia. Nunca había asistido a su denominación antes, pero hice mi mejor esfuerzo por seguir el servicio y participar. Después, sus padres me presentaron a varias personas como la novia de Joshua. Todos fueron amables y me hicieron sentir bienvenida. Tras el servicio, almorzamos con su familia y todo fluyó de manera natural. Por primera vez en mucho tiempo sentí que tal vez sí podía encajar en su mundo. Durante las semanas siguientes, seguí poniendo de mi parte. Empecé a cocinar comidas más tradicionales en casa, le pedí más recetas a su madre, y hasta me puse a leer sobre finanzas personales para hablar con Joshua sobre planes y compras conjuntas. Él parecía contento con los cambios. Volvió a ser más cariñoso, empezó a dormir conmigo de nuevo, de vez en cuando. Me elogiaba cuando preparaba alguno de sus platillos favoritos o cuando usaba ropa más conservadora en reuniones familiares. Aunque todo parecía mejorar, algo dentro de mí empezó a incomodarme. Me di cuenta de que estaba dejando de ser yo misma, pieza por pieza, solo para encajar en lo que su familia esperaba de mí. Pasaba los domingos en una iglesia en la que realmente no creía. Fingía entusiasmo por cocinar cuando en el fondo nunca lo disfruté, y hasta empecé a cuidar lo que decía o cómo me vestía frente a ellos. Todo eso se sentía como si estuviera interpretando un papel que nunca quise tener. 3 semanas después de haber comenzado ese experimento, la hermana de Joshua nos invitó a cenar a su casa. Había preparado una gran comida y convocado a varios amigos de la familia.
Durante la cena, una de las invitadas comentó lo bien que se veía Joshua conmigo y dijo que era lindo verlo con una novia tan tradicional. Incluso añadió que parecía más madura y centrada que las novias que él había tenido antes. Ahí entendí lo que estaba pasando. Joshua había estado hablando con su familia y sus amigos sobre los cambios que yo estaba haciendo, como si fueran prueba de que me estaba volviendo una candidata más adecuada para el matrimonio. Después de la cena, su cuñado se me acercó y me dijo, con una sonrisa, que le alegraba ver que yo estaba encontrando mi lugar dentro de la familia. Mencionó que los padres de Joshua habían estado preocupados por mí, pero que ahora se sentían mucho más tranquilos al verme mostrar interés por los valores familiares. Esa noche, cuando regresamos a casa, confronté a Joshua. Le pregunté sobre esas conversaciones. Me dijo que sí, que había estado comentando con su familia que yo estaba trabajando en ser más tradicional y enfocada en la familia. Dijo que le parecía importante que ellos vieran que yo era capaz de cambiar y crecer. Le pregunté si les había dicho que esos cambios los estaba haciendo específicamente para abordar las dudas que su familia tenía sobre mí. Respondió que tal vez lo había mencionado de pasada, pero que no pensaba que fuera algo tan relevante. Entonces le pregunté si alguna vez me había defendido ante sus padres, si alguna vez les había dicho que no necesitaba cambiar para ser adecuada. Joshua dijo que había intentado ayudarlos a comprenderme mejor, pero que también creía que algunos de sus puntos eran válidos. Le pregunté si les había contado sobre las cosas que amaba de mí, esas que lo habían hecho enamorarse y quedarse conmigo durante 7 años. Él asintió, pero dijo que era más importante enfocarse en las áreas donde yo podía mejorar. Fue ahí cuando le dije que necesitaba parar. Que ya no quería seguir haciendo esos cambios, que necesitaba volver a ser yo. Joshua me miró confundido y me preguntó por qué estaba tirando todo por la borda justo cuando las cosas iban tan bien. Dijo que sus padres por fin estaban empezando a aceptarme y que él se sentía más seguro sobre nuestro futuro. Le respondí que no podía construir un matrimonio basado en una versión falsa de mí. Le expliqué que, si necesitaba que yo modificara aspectos fundamentales de mi personalidad para que su familia me considerara digna de él, entonces tal vez no estábamos destinados a estar juntos. Joshua me dijo que estaba siendo dramática, que todas las parejas tenían que hacer compromisos, y que estaba arruinando todo el progreso que habíamos logrado. Esa noche, volví a dormir en el cuarto de invitados. Desde entonces no hemos vuelto a hablar sobre matrimonio, aunque puedo notar que está frustrado conmigo. Hace comentarios pasivo-agresivos sobre que soy terca o que saboteo la relación. La verdad es que no sé qué hacer. Siento que he regresado al punto de partida, solo que esta vez con una claridad dolorosa. Ahora sé exactamente qué es lo que Joshua y su familia esperan de mí, y también sé que no puedo darles eso sin perderme por completo. Actualización 2. Hace unas 3 semanas, recibí una llamada inesperada de la mamá de Joshua. Me dijo que quería conversar conmigo sobre mi relación con él, y me invitó a almorzar. Sin Joshua. Era la primera vez que me pedía verme a solas. Durante el almuerzo, empezó diciendo que podía ver que yo amaba a su hijo, y que también sabía que Joshua me amaba. Dijo que había observado nuestra relación durante los últimos 7 años y que quería compartir conmigo algunas reflexiones. Me contó que, desde el principio, había tenido ciertas reservas sobre mí porque era diferente a las otras mujeres de su familia. Según ella, yo tenía prioridades y valores distintos a los que ellos estaban acostumbrados. Me dio ejemplos concretos. Dijo que fui la primera novia que Joshua llevó a casa que no mostró interés en la historia familiar ni en sus tradiciones, que parecía no tener prisa por encajar en su dinámica familiar. También mencionó que a menudo me veía enfocada en mi trabajo o en mis propios intereses, en lugar de centrarme en Joshua o en su familia. Afirmó que durante las reuniones familiares yo parecía distraída y que no me involucraba mucho con los niños. Aquello me desconcertó, porque siempre pensé que había sido amable y participativa. Le pedí que me diera ejemplos específicos de cuando había parecido distante. Me recordó el cumpleaños del sobrino de Joshua, el año anterior. Dijo que pasé gran parte del tiempo conversando con una prima sobre su trabajo en lugar de ayudar con los niños. Añadió que apreciaba los esfuerzos recientes que había hecho por integrarme más, como cocinar con ella o ir a la iglesia, pero que le preocupaba que esos cambios no fueran sinceros. Dijo que se notaba que me estaba forzando a interesarme en la cocina o en la religión, y que no creía que pudiera mantener ese tipo de vida a largo plazo. Le pregunté, con toda la calma que pude, qué creía que debía hacer.
Me respondió que tal vez debería pensar si realmente era la persona adecuada para Joshua. Me aseguró que solo quería lo mejor para su hijo, que deseaba que fuera feliz, pero también quería que tuviera una esposa que se sintiera genuinamente entusiasmada por construir una vida en familia. Mencionó que las hermanas de Joshua se habían casado con hombres que se habían adaptado de manera natural a sus valores y costumbres, y que esos matrimonios funcionaban precisamente porque todos estaban en la misma sintonía desde el principio. Le pregunté si estaba insinuando que Joshua y yo debíamos terminar. Dijo que no podía decidir eso por nosotros, pero que sí creía que ambos debíamos ser honestos sobre si realmente éramos compatibles para el matrimonio. Antes de despedirnos, me contó que había hablado con Joshua sobre estas preocupaciones varias veces a lo largo de los años. Le había pedido que pensara bien en lo que quería en una esposa y si yo realmente podía ofrecerle eso. Esa conversación me dejó profundamente molesta, no solo por lo que dijo, sino por todo lo que implicaba. Aquel almuerzo con la madre de Joshua me dejó más claro que nunca dos cosas. Primero, que su familia había estado evaluando en secreto mi idoneidad para el matrimonio durante años. Y segundo, que su mamá llevaba tiempo tratando de disuadirlo de pedirme matrimonio. Cuando regresé a casa, decidí hablarlo directamente con Joshua. Le conté todo lo que su madre me había dicho y le pregunté si estaba de acuerdo con su opinión sobre mí. Me dijo que creía que su mamá tenía algunos puntos válidos, aunque también pensaba que era demasiado crítica. Añadió que ella solo estaba siendo protectora, que lo amaba y quería asegurarse de que tomara la decisión correcta. Le pregunté si alguna vez había pensado en proponerme matrimonio antes de que su madre comenzara a sembrar esas dudas. Me dijo que sí, que lo había considerado, pero que quería estar completamente seguro. Le pregunté entonces cuándo habían empezado realmente sus dudas sobre casarse conmigo. Joshua admitió que siempre había tenido algunas, pero que se hicieron más serias después de que su madre le señalara ciertos problemas que veía en mí. Y en ese momento entendí que había estado peleando una batalla que no podía ganar. Su madre llevaba años trabajando en contra de nuestra relación, y él, en vez de defendernos, había decidido escucharla. Esa misma noche tomé una decisión. Le dije a Joshua que pensaba que lo mejor era terminar. Le confesé que lo amaba, que había querido que encontráramos la forma de hacerlo funcionar, pero que al final queríamos cosas distintas. Él se quedó atónito. Me dijo que no entendía por qué me estaba rindiendo ahora, justo cuando, según él, las cosas estaban mejorando. Le respondí que no me estaba rindiendo, sino aceptando una realidad: no éramos compatibles para el matrimonio. No podía seguir transformándome en alguien que no soy solo para ganarme la aprobación de su familia. Joshua trató de hacerme cambiar de opinión. Dijo que todas las familias tenían expectativas, que estaba tirando a la basura 7 años de relación por diferencias menores. Pero para mí, esas diferencias no eran pequeñas. Eran profundas, estructurales, y tenían que ver con lo que cada uno creía que debía ser un matrimonio, y con cuánto poder su familia debía tener en él. Intentó que reconsiderara. Dijo que estaba dispuesto a trabajar en nosotros, que podíamos llegar a compromisos. Me dijo que me amaba y que no quería perderme. Yo también lo amaba, pero le expliqué que el amor no bastaba si no podíamos construir una vida que nos hiciera felices a los dos. Esa semana empecé a buscar mi propio apartamento. Joshua insistió, trató de convencerme de quedarme, pero yo ya sabía que irme era la decisión correcta para ambos. Actualización 3. Han pasado 3 meses desde que me mudé del departamento de Joshua. Encontré un pequeño apartamento de una habitación, a unos 20 minutos de donde vivíamos antes. Volver a estar sola después de tantos años ha sido un cambio fuerte, pero también liberador. Tener mi propio espacio otra vez me ha hecho bien. Joshua no dejó de insistir, ni siquiera el día que me mudé. Dijo que pensaba que estaba cometiendo un error, que si solo le daba un poco más de tiempo, podríamos resolver todo. Aseguró que su familia terminaría aceptándome si seguía esforzándome. Le respondí que no quería ser tolerada. Quería estar con alguien cuya familia realmente se sintiera feliz de que yo formara parte de sus vidas. Le dije que merecía estar con alguien que no me viera como un proyecto a corregir. Joshua me llamó poco realista. Dijo que todas las relaciones requieren sacrificios. Yo le recordé que, hasta ahora, los únicos sacrificios habían sido míos. Que él no había cambiado nada, ni había hecho que su familia se replanteara su trato hacia mí. Trató de suavizar las cosas diciendo que sí estaba emocionado por casarse conmigo, pero que necesitaba más tiempo para resolver sus dudas.
Me contó que había estado planeando proponerme matrimonio dentro del próximo año, aunque ahora, con mi partida, todo se había complicado. Después de mudarme, siguió escribiéndome con frecuencia. Me mandaba artículos sobre parejas que habían superado grandes diferencias, o me contaba historias sobre su familia, preguntándome si quería acompañarlos a cenas o eventos. Le respondía con cortesía, pero sin aceptar ninguna invitación. Necesitaba espacio para averiguar qué quería realmente para mi vida, sin estar tratando todo el tiempo de encajar en su molde. 3 semanas después de mi mudanza, recibí un mensaje inesperado. Era la hermana de Joshua. Me escribió para decirme que lamentaba mucho nuestra ruptura, que siempre había disfrutado tenerme en las reuniones familiares. Me sorprendió su mensaje, honestamente, pensé que la familia estaría aliviada de que me hubiera ido. Le agradecí sus palabras, y fue entonces cuando me confesó que se había enojado al descubrir que su madre había estado desalentando activamente a Joshua de pedirme matrimonio. Dijo que le parecía injusto y que su madre se había entrometido demasiado. Me dijo que siempre le caí bien, que creía que era buena para Joshua, y que había visto lo feliz que él estaba conmigo a lo largo de los años. Creía que estaba cometiendo un error al dejarme ir. Le pregunté por qué nunca había dicho nada. Me respondió que lo intentó, que habló con Joshua, pero que él le dijo que quería tomar sus propias decisiones. Lo irónico, dijo ella, es que al mismo tiempo estaba siguiendo los consejos de su madre. También había tratado de hablar con su madre, pidiéndole que fuera más acogedora conmigo, pero ella solo respondió que estaba cuidando los intereses de su hijo. Un par de semanas después, Joshua me llamó. Me dijo que había estado reflexionando mucho sobre nuestra relación y que quería hablar en persona. Accedí a verlo. Cuando nos reunimos, me dijo que estaba listo para proponerme matrimonio, si yo estaba dispuesta a darle otra oportunidad a nuestra relación. Lo miré, sorprendida, y le pregunté qué había cambiado su forma de pensar. Dijo que me extrañaba y que se había dado cuenta de que estaba sobreanalizando todo. Dijo que me amaba y quería construir una vida conmigo. Le pregunté si aún tenía dudas sobre mi compatibilidad con su familia. Dijo que pensaba que podíamos resolver esos problemas juntos. Dijo que estaba dispuesto a poner límites más claros con sus padres y asegurarse de que me trataran con más respeto. Le dije a Joshua que apreciaba que se hubiera comunicado conmigo, pero que no pensaba que debiéramos volver. Le dije que en las últimas semanas me había dado cuenta de que no quería estar con alguien que tuviera tantas dudas, para casarse conmigo. Le dije que quería estar con alguien que estuviera emocionado por mí desde el principio. Joshua dijo que si estaba emocionado por mí, que solo necesitaba tiempo para aclarar sus dudas. Joshua dijo que me estaba eligiendo ahora y que eso era lo que debía importar. Dijo que estaba listo para casarse ahora mismo, en las próximas semanas, si eso era necesario. Le dije que era demasiado tarde. Me respondió que me iba a arrepentir de esta decisión y que no encontraría a nadie más que me amara tanto como él. Me fui y no he vuelto a hablar con Joshua desde entonces. Me ha enviado algunos mensajes, pero no he respondido hasta que finalmente lo bloqueé. Creo que era necesario para que ambos pudiéramos seguir adelante con nuestras vidas. He estado pasando más tiempo con mis amigos y mi familia, así que todo esto no me está afectando tanto. No ha sido una ruptura triste, porque pienso que es el resultado más maduro para ambos. Joshua ha empezado a salir con alguien nuevo. Su hermana me lo contó cuando me escribió la semana pasada. Dijo que la nueva novia es alguien de su iglesia y que comparte los valores de su familia. Me dijo que sus padres están muy contentos con la elección de Joshua. Creo que no me ha afectado tanto como podía haber imaginado. Creo que él se merece ser feliz tanto como yo merezco encontrar mi propia felicidad. Esto es mucho mejor que intentar transformar a tu novia como deseas que sea. Actualización 4. Recordé estas publicaciones porque hace una semana tuve contacto con mi ex, Joshua. Si recuerdan, él quería que fuera una esposa más tradicional para complacer a su familia. Y terminamos después de una larga relación, porque simplemente éramos incompatibles. No supe mucho de él después. Me mudé un año después de nuestra ruptura, y ya llevo 5 años viviendo aquí. Perdí por completo el contacto con él y con toda su familia. Lo último que supe era que había conseguido una novia en la iglesia, más acorde a sus valores, y eso fue todo. Pero hace una semana me contactó desde un número nuevo, porque la última vez que me escribió algo, decidí bloquearlo para que ambos pudiéramos seguir adelante con nuestras vidas. Me llamó, y respondí porque pensé que podía tratarse de algo relacionado con el trabajo.
Sin embargo, era él, y me tomó por sorpresa. Empezamos a hablar y me contó un poco sobre su vida y la razón de su llamada. Hablamos durante unos 30 minutos, pero puedo resumirlo en 2 puntos principales. Se había casado un año después de comenzar a salir con aquella novia, lo cual me confirmó que si realmente hubiera querido casarse conmigo, lo habría hecho. Simplemente, yo no era lo que él buscaba, y siempre iba a tener dudas sobre mí. Sin embargo, con esta chica no las tuvo y el matrimonio se dio muy rápido. Ese matrimonio fracasó, a los 2 años descubrió que ella lo estaba engañando, y terminaron divorciándose. Sus padres lo alentaron a intentar salvar la relación, a buscar terapia de pareja y no rendirse. Al parecer, a sus padres realmente les gustaba su esposa, porque era todo lo que ellos querían, salvo por el detalle de la infidelidad, claro. Aún así, querían que resolvieran las cosas antes de divorciarse. Joshua no les hizo caso y se divorció. Pero ahora había estado pensando en mí, y se dio cuenta de que lo que sus padres querían no era lo que él necesitaba. Me dijo que yo había sido fiel durante años de relación, y que seguir los deseos de sus padres solo lo había llevado a la miseria. Incluso, según él, si hubiera seguido escuchándolos, habría terminado atado a una persona que probablemente lo volvería a engañar. Y no se equivocaba, aunque su ex le pidió perdón y fue ella quien le propuso ir a terapia, después del divorcio se casó con el otro hombre. En resumen, me llamó porque quería ver si podíamos intentarlo de nuevo. Al menos salir a tomar algo y ver si todavía había una chispa entre nosotros. Pero aquí está el problema, o uno de los problemas, además de que sigo creyendo que no somos compatibles. Hace un año me casé. Y no se lo dije para molestarlo, lo dije como si fuera una broma, porque le respondí que salir con él sería técnicamente engañar a mi esposo. Luego pensé que, justamente, eso fue lo que le hicieron a él, así que me disculpé, pero le dije que era cierto que estaba casada. Estuve saliendo con alguien durante casi 3 años y medio, y nos casamos hace casi un año. Para ser exactos, aún no hemos cumplido nuestro primer aniversario. Después de eso, ya no mostró mucho interés en seguir conversando y terminamos la llamada. Me entristece que haya pasado por un mal matrimonio, porque una infidelidad es de las peores cosas que existe, pero no por eso voy a dejar el mío ni correr a consolarlo. Eso era algo que habría hecho cuando fuimos pareja. Hoy, ya no lo somos. Pero sí, su llamado me hizo recordar esta publicación, y sentí que era importante hacer una actualización por algo tan relevante.